nombre es José Manuel López, soy arquitecto software en Sopra y en general me considero un entusiasta de la tecnología y me gusta un mogollón de lenguajes. Entonces la pregunta es, ¿por qué una charla de desarrollo de pruebas en Java EE o, para los más veteranos, J2E? Pues bueno, como hay un montón de charlas de JavaScript, pues por no repetirnos, y como también me gusta el tema de J2E, ¿se escucha? Pues también me pareció interesante, ¿no? El martillo de Thor. Realmente cuando uno piensa ¿qué me aporta a mí poder desarrollar pruebas? Siempre me imagino el poder tener un martillo de Thor. Es decir, la capacidad ahí de decir, joder, soy un superhéroe, ¿no? Es decir, puedo hacer que mi código funcione realmente bien. Pero tiene una moraleja, y es, yo no me llevaría el martillo de Thor a dormir en casa. Es decir, a lo mejor sí, el primer día que te llega te lo metes en casa a dormir, no, porque mola, pero en general no. Con lo cual significa de que tampoco hay que hacer un talibán, si tampoco hay que hacer pruebas por hacer. Si a lo mejor haces una prueba de concepto, pues te puedes ahorrar las pruebas perfectamente. Yo en general pienso que la gente cuando desarrolla hace pruebas. Bueno, está claro, hay gente que prueba mejor, hay gente que prueba peor, gente que hace sus pruebas, pero en general sí, quiero pensar que todo el mundo cuando desarrolla algo mínimamente lo prueba. Pero claro, esta charla no va de que la gente pruebe las cosas, va de que desarrollemos pruebas en el código. Entonces, si realmente pensamos cuáles son las típicas excusas que los desarrolladores ponemos para decir, es que no me da tiempo, ¿no? Si ya voy ajustado para hacer mi código, si encima me dices que tengo que desarrollar pruebas, lo tengo bastante complicado. Es más, si tengo un Chrome fantástico o un Firefox en el cual puedo probar mi aplicación. Es más, si tengo un IDE fantástico como Eclipse o como NetBeans en el que puedo depurar, ¿para qué quiero complicarme la vida desarrollando pruebas? Es más, si le sigues apretando un poco más, dices, si con un método main voy que me mato. Si, que no tengo interfaz web, pues un método main. Claro, posiblemente Homer Simpson mola, pero es un poco epic fail, ¿no? En el fondo es poner en la balanza ¿por qué la gente no desarrolla pruebas, en especial en J2E? Pues posiblemente porque no es eficiente haciendo esas pruebas, ¿no? Si al final le cuesta mucho y opta por el camino sencillo, ¿no? Navegador, depurando por Eclipse, un método main. A mí todo eso me suena a mucho tiempo, ¿no? Entonces la excusa de no tengo tiempo para hacer pruebas cuando invierto mucho tiempo para probar es un poco rara, ¿no? Es más, si nos fijamos de alguien un poco más inteligente que Homer, nos daremos cuenta que hacer las pruebas en código mola. ¿Por qué? Porque dejas evidencia. Puedes ver si tus pruebas realmente son efectivas, cuántas pruebas haces, cuánto código cubres. Si tu jefe te dice, joder, lo que he hecho es una puta mierda. No, yo lo probé. Ya, tú lo probaste. No, aquí están mis pruebas. Puedes ver realmente cuántos casos de uso principales pruebas, cuántos secundarios. Es interesante. Es más, si haces un desarrollo iterativo, como es lo lógico, desarrollas una función de número 1, la pruebas, desarrollas una número 2, la pruebas, pero también molaría probar la número 1, ¿no? Es decir, estaríamos hablando de pruebas de regresión. Perdón. Fundamental para poder asegurar que lo que vas probando lo vas desarrollando de forma consistente. Y bueno, no hay nada mejor que probar, es decir, no hay nada mejor que implementar pruebas para dejar una constancia de cómo tu código funciona. Es decir, te mola un montón el tema de Javadoc, pero muchas veces dices, joder, este código realmente ¿para qué sirve? Si tienes una prueba desarrollada en código, realmente lo puedes ver. Y después, bueno, seguramente si desarrollas pruebas, mirarás con otro cariño a tu código, nadie quiere probar, es decir, nadie quiere perder tiempo desarrollando pruebas, con lo cual aplicarás patrones dry, es decir, para no repetirte, solid, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien, pero ¿por qué no probamos en J2E? ¿O por qué no probamos en general? Es fundamental conocer bien técnicas de desarrollo. Es muy complicado probar algo que no sabes hacer. Es decir, a mí no se me ocurría, por ejemplo, ponerme a desarrollar en Angular y directamente empezar a hacer pruebas. Primero me entero bien de cómo funciona pues el framework, la librería que voy a utilizar y después me planteo probarlo. En el caso de J2E muchas veces lo subestimamos. Pensamos, es Java. No, realmente hay un montón de funciones detrás
que hay que conocer para poder realmente probar de forma efectiva. Y bueno, esto parece evidente, pero te das cuenta que muchas veces no lo es. Es decir, ¿cómo te vas a poner a probar? O vas a decir, joder, es que esto lleva mucho tiempo de probarlo. Si no conoces lo que son las metodologías, conceptos, herramientas, por ejemplo, TDD, o qué es un mock, o qué es un stub, o qué es un spy, Mockito, EasyMock. Pues claro, si tú te lo vas a hacer out the box, es posible que, claro, que te lleve más tiempo desarrollar la prueba que probarlo de forma manual. Y claro, todo esto suena muy bien. Dices, fantástico, desarrollo pruebas, seguramente me lleve el mismo tiempo, pero un poquito más, pero lo puedo reutilizar, porque el mismo test lo puedo ejecutar de forma automática, pruebas de regresión, etcétera, etcétera. Pero lo intenté y J2E no me lo puso fácil. La típica frase que cualquiera que se haya pegado con J2E puede decir, el tema de las pruebas. Es más, dices pruebas, todo el mundo dice, sí, sí, si me lo pones con Spring yo lo hago, pero con J2E no me toque las narices, ¿no? Y hay parte de razón. Si uno ve un poco la evolución de J2E, además hay que entender qué es J2E. J2E es una cosa que se mueve lenta, por definición. Es decir, joder, es que en J2E, ahora que está el 7, o había un tramo interesante antes del almuerzo, no está no sé qué cosa. Y la gente de Spring ya lo ha sacado. Ya, pero es que J2E no va de eso. J2E lo que va es viendo lo que va funcionando en una ventana de 2-3 años y lo va consolidando dentro de las especificaciones. Con lo cual significa que ya tienes un gap de 2-3 años, fijo, eso no te lo quita nadie. Después, en donde estás currando, a lo mejor todavía no has migrado a la última que en ese momento existe. Con lo cual estás con un gap de 2. Entonces es posible de que tu experiencia, aunque haya sido hace 3 años, sea utilizando J2E de una versión de J2E antigua. Aquí, por ejemplo, si vemos, hay varios hitos en el mundo del desarrollo de software. De hecho, la gente de Spring nació porque estaba hasta los huevos del modelo que tenían de EJB 2.x. Pues sacan toda la parte de inyección de dependencias. La gente de Hibernate, pues es lo mismo. La gente de Syn, en la parte de Expression Language y la parte de Scope en el tema de inyección de dependencias. Y poco a poco va evolucionando. Hay un punto clave que es el tema de CDI. Entiendo que todo el mundo que está aquí pues sabe más o menos qué es CDI, que es digamos, el framework de inyección de dependencia de J2E. Pues a partir de aquí, aunque parezca mentira, y esto nace en J2E 6, que si no recuerdo mal, estaremos hablando de 2006, 2007, las primeras implementaciones de referencia, otra cosa cuando realmente está disponible para los vendors o para las comunidades. A partir de aquí es algo parecido, un pelín mejor, porque te mete la gente de JBoss con Syn, más funcional como el tema del scope, tienes algo de inyección de dependencias. Claro, si no tienes inyección de dependencias, ¿cómo vas a probar? ¿Cómo vas a meter mock? Es decir, tienes un montón de news en tu código que te bloquean el poder hacer una prueba de forma eficiente. Y aquí es donde aparece Arquillian. Arquillian es la plataforma de test de J2E más o menos de facto, que nace precisamente dentro del grupo que implementa CDI como herramienta para poder probar lo que estaban desarrollando. Se utiliza en algunas especificaciones para esa propia validación de J2E, aunque por el momento, desgraciadamente, no es parte de la especificación. Pero sí nos da un punto de partida muy interesante para poder hacer pruebas en el entorno. Y bueno, ¿qué tipo de pruebas podemos hacer? Pues yo, si tengo que elegir qué pruebas hago unitarias. Son rápidas, eficientes, ya puedo hacer TDD, molan un huevo. ¿Qué pasa históricamente en J2E? Pues que claro, si ni siquiera tenías CDI, a lo máximo que podías aspirar es hacer pruebas de tu código de utilidad. Es decir, aquel código que en sí mismo no tiene una conexión con otros componentes, que no utiliza ningún tipo de funcionalidad del estándar J2E, pues claro, pues es un poco pequeñito, ¿no? Probabas, pero como te dijeran, como tu código no llega al 80% de cobertura, rompemos el build, pues te han matado. Es que nunca va a llegar al 80% de cobertura. Pero claro, cuando con el tema de CDI ya tienes un punto de inflexión en el cual puedes utilizar mocks y acotar tu código de forma que sea idempotente en la ejecución de las pruebas, tengas controlado todo lo que son los datos de entrada y los datos de salida y puedas realmente rehacer pruebas parecidas a las unitarias. Y después tenemos las pruebas de integración. Bueno, las pruebas de integración yo aquí las divido en dos partes. Lo que serían pruebas referentes a lo que es la infraestructura
de tu código en la cual se ejecuta, por ejemplo, si tienes un backing bin que llama a un EJB o que llama a un JPA o una cola JMS, pues poder probar esas piezas dentro de un runtime real. Claro, si lo moqueas todo, está guay, pero no compruebas cómo se comportarían en un entorno real. Entonces, para esta parte sería lo que yo llamaría pruebas de integración, pero solamente en la parte de infraestructura. Y después dejaría en un grupo aparte, que además no vamos a comentar en la charla, que sería la integración con otros sistemas. Con otros sistemas, por ejemplo, pues un USB externo o una cola JMS externa. Estos sistemas tienen una peculiaridad. Como tú no los controlas, es posible que cuando los llames una vez y después lo llames a continuación, no tengas esa idempotencia, no tengas los mismos datos de vuelta. Con lo cual, tu test se rompe, aunque tú no hayas modificado nada en tu código, etcétera, etcétera. Estos tests son más complicados y se suelen simplemente utilizar para validar que la interfaz con ese sistema externo no han cambiado. Es decir, nadie te ha fastidiado, ha cambiado algo y tu sistema deja de funcionar, ¿no? Pero no sería, digamos, dentro de las pruebas para probar tu propio código. Y bueno, para las partes de pruebas funcionales, que aquí no vamos a comentar, se puede hacer si son aplicaciones web con Selenium, se puede utilizar Arquillian Grafeno para tener un poco de facilidad, pero en principio no entraría un poco dentro del contenido de la charla. Bueno, esta slide, cuando estaba haciendo la presentación, dije, la voy a poner un poco para asustar, ¿no? Pero la idea es ver de que uno puede pensar, a mí no me cuentáis historia de pruebas de integración, porque si yo puedo hacer pruebas unitarias, tiro para adelante. El problema es que hay un mogollón de funcionalidades que requerirías un detalle de mocks bastante elevado. Entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer mocks para todo? Yo ya os adelanto que mocks para todo no hay. Si alguno está aburrido, suba a GitHub y empieza a hacer. Entonces, hay veces que tienes que plantearte que para probar cómo funciona cierta funcionalidad, tienes que probar en un contenedor real. ¿Vale? Tampoco es tan talibán. No es que siempre haya que probarlo todo en entorno real. Puedes moquear cosas, pero hay veces que es interesante. Y bueno, llegamos un poco a lo que es la arquitectura base de lo que para poder probar. Como veis, aquí tenemos Arquillian, que está en el centro, y que se vale de una librería, bueno, es un proyecto en sí mismo, que se llama Shrink-Wrap, que lo que persigue es algo muy sencillo. Y es, bueno, si yo tengo que probar mi código de mi aplicación dentro de un contenedor real, un servidor de aplicaciones, tendré que ser capaz de generar un jar, un war o un ear donde tenga mi clase o mis clases que quiera probar, más aquellas clases que necesite para hacer esa prueba, más sumarle algún descriptor, algún recurso de configuración que necesites, bla, 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 bla. Pues eso te lo hace el Shrink-Wrap de una forma bastante sencilla. Y después, ¿qué papel juega Arquillian? Arquillian es un poco como el Señor de los Anillos. Bueno, ese era el anillo para dominarlo todo. Te va a permitir coger ese jar, war o ear donde esté tu código de pruebas y desplegarlo en un contenedor, un servidor de aplicaciones real. De hecho, él gestiona si tiene que levantar el servidor de aplicaciones, coge tu war, lo mete allí, lo despliega, ejecuta el test y coge los resultados y se los pasa a tu framework de test unitario. Por ejemplo, JUnit o TestNG, el que más gracia es el que más rabia os dé. De hecho, Arquillian lo que hace es implementar un runner para ocultarle a JUnit o a TestNG la complejidad de coger ese war, ejecutarlo dentro del contenedor y recuperar los resultados. Y bueno, por ejemplo, podemos utilizar Jacoco para ver la cobertura. De poco sirve tener pruebas automáticas si no somos conscientes de cuánto código estamos cubriendo y de la calidad de las pruebas que estamos realizando. Y bueno, para completar un poco el puzzle, hablamos de proyectos J2E, pues bueno, Maven, por ejemplo. Así nos aseguramos que todas las dependencias las tenemos controladas, lo podemos ejecutar desde IDE, lo podemos ejecutar de consola, lo podemos ejecutar desde Jenkins, etcétera, etcétera. Si vemos un poco las características de Arquillian, es un poco el resumen de lo que ya os he contado, ¿no? Si nos va a permitir ejecutar tu prueba en un servidor de aplicaciones real. Que aparte le quieran meter mock de por medio,
cojonudo, le metes. Pero en principio tienes un contenedor real. Es amigable desde el punto de vista del IDE. Cuando estés desarrollando y tengas toda la infraestructura creada, puedes ejecutar una prueba de JUnit, RANAS o de bajas y no percibes que está ahí Arquilian por debajo, lo que está genial. Te permite hacer test enriquecidos, en el sentido de que como tu propio test lo vas a ejecutar en un contenedor real, en un servidor de aplicaciones, pues todas las funciones de JOC que tenga implementadas las vas a poder utilizar en tu test. Por ejemplo, que necesito meter una cola JMS, pues lo puedo hacer en el test. Que necesito inyectar cierto componente para después llamarlo y probarlo, lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Tienes el control del class path. Como ya veremos, una opción es, cojo toda mi aplicación, la meto y pruebo una clase. O, soy un poco más conservador, hago un micro despliegue, cojo esta clasecita que quiero probar, estas otras, un par de mock, hago el caso de uso que quiero probar, lo despliego y lo pruebo. Hace micro despliegues, mucho más rápido y también mucho más eficiente. Puedes depurar, como te decía. Si en vez de hacer un RANAS, hacer un debug as, pues le pones un punto de ruptura y mágicamente aquello se para y puedes ver las variables que tuvieras en ese momento. Y bueno, no lo he comentado, pero imagino que lo sabéis o lo intuís, esto es open source, con lo cual si no te gusta o necesitas hacer un adaptador para que se ejecute un contenedor de aplicaciones, etcétera, etcétera, pues te lo haces. Desde ese punto de vista es agnóstico y tiene múltiples adaptadores. Sí es cierto que algunos pues, están un poco más dejados de la mano de Dios, te vas a poner a utilizarlos y aquello pues hace agua por todos lados, pero en principio de los principales existen y están soportados y no tienen muchos problemas. Esto nace de la comunidad de JBoss, así que JBoss, la versión de Open Source o el Wi-Fi este último funciona estupendamente, ¿no? También funciona con WebFear, con WebLogic, con Tommy, con Glassfish, etcétera, etcétera. Y bueno, llegado a este punto, espero que alguno esté convencido, la pregunta es, ¿qué necesito yo hacer para meter esto en mi proyecto? Bueno, lo primero que necesitas hacer es que tu proyecto esté con Maven. Si no está, pues es una excusa maravillosa para que esté. Te vas a ahorrar un montón de problemas. Y vas a tener otros nuevos, claro. Nada, perfecto. Pues entonces, tienes tu POM de tu proyecto padre y pues importas aquí Arquilia, la parte core, la parte de las extensiones, la parte de los adaptadores para los contenedores de aplicaciones, bla, 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 bla. Te coges un tutorial y para adelante. Y bueno, el fichero de configuración de Arquilian, si te da por meter a lo mejor extensiones, seguramente tengas que tocarlo, si no, no. Si decides que los hardware o EAR de prueba se graben una ruta diferente a la que viene por defecto, pues lo tocas, lo pones y ya está. Y si no, pues no lo pones y se acabó. Bueno, todo está muy bien. Tenemos ya el entorno configurado, genial. Lo puedo ejecutar desde el IDE. Todavía no tengo nada que ejecutar, pero lo podría. Y bueno, vamos a desarrollar nuestro primer test. ¿Qué tengo que hacer? Pues hombre, esto no es magia. Si no sabes probar, esto no te ayuda. Lo primero que tienes que hacer es crearte tu test case. Por ejemplo, con JUnit. ¿Y qué hay de diferente con respecto a un test case normal? Bueno, pues que tienes que incluir las clases que quieras probar, más aquellas dependencias que te hagan falta, más aquellas clases de mock que necesites, la tienes que incluir usando lo que antes os he comentado de la librería esta de StringWrap. Ya está, no mucho más. Y bueno, pues después, evidentemente, si quieres probar algo, pues meter los métodos de test que necesites. Y después, pues a disfrutar. O bien desde el IDE o desde Maven, pues los ejecutas. Un poco de código, ¿no? Que además estos sitios mola enseñar algo de código. Esto sería una prueba muy, muy sencilla. De hecho, es una prueba que falla, y falla caso 8. Aquí podéis ver cómo realmente tienes el runner de JUnit, has metido el de Arquilian, para que Arquilian aquí es el señor de los anillos y lo controla todo. Aquí tienes una inyección, un método de saludar, y aquí tendríamos, digamos, el código, pues para construir, en este caso es un hash, meterías la clase de prueba. En principio aquí no es muy sencillo. Podrías meter más clases, puedes meter por paquetes, puedes meter dependencias transitivas que tengas en el POM, se te puede ir la olla y lo metes todo. Sí, increíble, lo que quieras. Y aquí ya tienes tu test, aquí es una set file, siempre va a fallar. Y podrías recuperar aquí tu componente, ejecutar el método que fuera, ponerle que si viene una cosa, pues ok, si no, pues file,
etcétera, etcétera. Pero si lo veis realmente, no se diferencia mucho, y esa es la gracia de esto, de lo que sería una prueba normal con JUnit. Y bueno, pues para ejecutarlo, coges, lo ejecutas desde el IDE, te saldrá que OK o no, o si eres un poco de la vieja escuela, pues dices no, vas a Maven, package, -p, un profile, el que más te guste, y para adelante, ¿no? Todo esto está muy bien. Hay una parte que no te cuentan los tutoriales, o al menos no te lo cuentan cuando empiezas a bucear y a buscar información. Es, ¿cuántas clases meto? Que claro, no lo puedo meter todo. Nosotros en el proyecto con los que trabajamos con esta metodología, mucha gente dice, usamos el bazooka. El bazooka sería el equivalente a me la pela y la meto todas. Sí, joder, yo soy un tío muy despistado y digo, joder, es que estoy probando esta, que depende de esta, con el mod... No me líes, todas. Hombre, todas con un poco de cabeza, ¿no? Vamos a meter todos los mocks, vamos a liar, y no metas todos los test porque ya se carga Arquillian en vez de su clase que está probando, ¿no? El problema de esto es que está guay para la gente que no quiere pensar, pero esto va de pensar, ¿no? Entonces, el tamaño del hard y el war, pues, puede ser muy grande. El alcance de las pruebas, pues como están metiendo todo, ahí, qué guay. Dependencias transitivas, ahí todo se mete. A saber cómo se delimita tu test. El rendimiento. Por ejemplo, cuando metes una clase que tiene una clase JPA, mete el contexto de JPA. El contexto de JPA no es una cosa que se cargue en 3 milisegundos. Lleva un pelín. Si estamos hablando que queremos hacer un montón de pruebas de regresión y que queremos hacer TDD y cada prueba tarda 5 segundos en ejecutarse, pues evidentemente casi te compensa hacer las pruebas manuales. Entonces, cuidado con meter las cosas ahí de forma indiscriminada. Y bueno, en el caso que uses un contenedor embedded, pues puedes solamente incluir las clases de aplicación, no la librería que tengas en tu proyecto. Y bueno, lo he ido comentando, una cosa muy importante de Arquillian es el tema de los adaptadores. ¿Dónde vas a ejecutar tu código de test? Pues hay de diferentes tipos. Esto es como todo. Si solamente necesitas el tema de la inyección de dependencias y hacer pruebas parecidas a las que puedes hacer con Spring, pues con un contenedor de CDI vas que te matas. Es decir, está Well y está OpenWebBeams. De hecho, si miráis la implementación de los servidores de aplicaciones más conocidos, pues uno usa en uno, otro usa en otro. A mí igual no me gusta, pero no porque no me lleve bien con ellos, sino porque hay un bug con Arquillian y cuando metes un EJB, aquello no anda. Si metes cualquier otro tipo de componente, va genial, pero si es un EJB, no. Así que nos quedamos con OpenWebBeams. Si necesitas cosas de JB, pues puedes utilizar un contenedor de JB. Y si realmente ya necesitas pues, todo el mapa ese que hemos visto de funcionalidades de JOC, pues chicos, esto es la gracia de esto, ¿no? Te metes un GlassFish, un JBoss, un WAS, un WebLogic, o un Tommy, o el que quieras, o al menos el que tengas un conector para poder engancharlo. Aparte, para darle más gracia a esto, de todos estos contenedores de aplicaciones, tiene diferentes formas de ejecución que están asociados con la construcción del plugin que esté disponible, ¿no? En algunos casos puedes tener versiones Embedded y Manage, y otros solamente Embedded, o solamente Manage, o Manage y Remote. La principal diferencia es que cuando tienes un conector de runtime Embedded, ese servidor de aplicación o ese contenedor se ejecuta en la misma Java Virtual Machine que tienes en JUnit, con lo cual comparte en cierta parte el raíz del class loader. Eso puede ser bueno porque algunas dependencias no tienes que meterlas en el WAR que construyes, y malo, en algunos casos, por ejemplo, de JPA, que hay situaciones en que on the fly intenta modificar la clase y meternos de nuevo en el class path y tienes inconsistencias. Y en el caso de Manage, Arquillian se encarga de levantar y apagar el contenedor servidor de aplicaciones, pero se ejecuta en una Java Virtual Machine diferente. Con lo cual, los class loaders están independientes. Digamos que es el escenario mejor para pruebas de integración simulando el entorno real. Y Remote, bueno, esta es la versión pobre, que a veces te puedes encontrar en un WebLogic y cosas por el estilo, que lo tienes levantado allí escuchando él ya listo, o realmente Arquillian no te va a hacer eso. Arquillian solamente lo que va a coger es
el war, har o ear, lo va a desplegar, lo va a ejecutar, va a recuperar el resultado de los tests y se lo va a pasar a tu framework de test, JUnit o TNG o el que sea. Bueno, eso está muy guay, es la teoría, pero alguien dirá, habrás probado esto, ¿no? Si no va a parecer que estamos aquí de mentirijillo. Pues bueno, cuando te pones con esto, dices, de las opciones que tengo disponibles, a ver cuál se comporta mejor, ¿no? Esta prueba consiste en ejecutar 10 veces una inyección de un EJB, llamar a su método y ver que el resultado es correcto. Y eso pues lo ejecutamos 10 veces. Entonces, aquí tenemos las diferentes implementaciones de runtime. Aquí es el tiempo total de la prueba. O sea, al final hay una parte del tiempo que es inicializar el contenedor, bla, 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 y después es ejecutar la prueba. Pues aquí sería el total, y aquí el tiempo que te tarda una prueba. ¿Por qué diferenciamos? Porque, bueno, aquí son 10 pruebas, entre comillas, la misma, pero 10 veces. Pero lo suyo es tener, pues, 100, 150, 200, en función de cómo grande sea tu proyecto, ¿no? Y hay cosas interesantes. El contenedor de CDI es el más rápido en total, pero es la leche de rápido en pruebas unitarias. Tan pequeñito es el tiempo que se puede considerar como cuando lanzas un JUnit sin un contenedor debajo. Y si ya hablamos de contenedores de aplicaciones completos, en el caso de JBoss y de Tommy, son los más bajitos a nivel de test, y después también a nivel de inicialización, Tommy le gana. De hecho, Tommy está basado en Tomcat, en la versión Enterprise, que han metido OpenJB, han metido diferentes versiones open source de las funcionalidades de J2E y es bastante rápido. Si realmente podéis ejecutar en Tommy, sería el caso ideal. ¿Y por qué digo si podéis ejecutar en Tommy? Pues que a lo mejor tu proyecto lo haces para algún tipo de entidad bancaria que le gustan mucho los WASFIR y tienes que ir con un WAS. Vale. Pues a lo mejor en desarrollo vas con un Tommy, pero la integración vas con un WAS, porque tampoco te la vas a jugar, ¿no? Modo de ejecución de Arquilian. Hasta ahora lo que os he contado es el modo de ejecución en servidor. Hombre, la necesidad de esto es, tengo un código y lo quiero ejecutar dentro de un servidor de aplicaciones. Parece lo lógico, ¿no? Bueno, también puedes querer hacer lo contrario. Bueno, no lo contrario. Puedes querer que tu prueba se ejecute desde fuera, desde el hilo de ejecución de JUnit y ataque a esa aplicación que tienes desplegada en el servidor de aplicaciones. Bueno, pues eso también lo puedes hacer. A tu método @test le pones run as a client y esa prueba no se ejecuta dentro del contenedor de aplicaciones, sino se ejecuta fuera. ¿Y eso para qué? Podéis pensar. Pues, por ejemplo, si quieres probar servicios REST, es muy útil. Por una parte, además, como lo guay de esto es que en el test case puedes meter las dos cosas. Coges y te configuras tu aplicación con tus clases para montar para montar tu servicio REST, metes los mos que te haga falta, bla, 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 consigues que aquello sea idempotente, que mañana por la mañana cuando vas a ejecutar dé el mismo resultado si no modificas el código, lo despliegas en el servidor y aparte tienes el otro método que corre en cliente, que lo prueba y que verifica que todo funciona como esperas, ¿no? Interesante. Bueno, antes os conté que parte de la gracia o parte de la posibilidad que tenía la gente de Arquilian de montar todo esto es porque apareció CDI. Es decir, la capacidad, aunque parezca mentira porque en Spring estaba hace mucho tiempo, la posibilidad de inyectar dependencias. Entonces, hay unos cuantos conceptos que son interesantes de entender cuando uno, con esta infraestructura de Arquilian, quiere utilizar mocks. Bueno, entiendo que casi todo el mundo lo conocerá, es la notación @inject, que es la que te permite inyectar una instancia de un tipo en tu código. Mágicamente, entre comillas, CDI, mira qué clases pueden encajar en ese tipo que tú requieres, en la inyección del código, hace el new y lo inyecta. Genial. Si tienes dos del mismo tipo, ya no es tan genial, porque claro, tampoco estás listo. Si es del mismo tipo, te dirá que o especificas un poco más o él no puede decir cuál inyecta, ¿no? Eso está guay. Tú puedes definir una clase y te la inyectas sola. Pero ¿y si quieres, por ejemplo, tú en tiempo de ejecución decidir qué clase, pensando un poco en poliformismo, Java, bla, 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 es la que realmente se inyecta?
Pues para eso tienes una factoría. Tienes la notación produce que te permite, en tiempo de ejecución, inyectar lo mismo que haría CDI en tiempo de compilación si usaras la parte de @inject. Y aparte, otro concepto interesante es, bueno, antes me has comentado que si hay dos clases del mismo tipo, pues hay dos clases que hereden de una interfaz, simplemente la misma clase padre, o tengas una clase y aparte tengas un productor en otro sitio y te generen dos clases que no sepa él decidir cuál tiene que inyectar en un componente cuando has utilizado @inject, pues tienen las notaciones @alternative y @specialize. Si tú defines una como @alternative, pues aunque tengas dos, esa es la que prima. Entonces, si tú tienes un código en el cual quieres meter la implementación por defecto y también quieres meter el mock, pues utilizando @alternative, el mock gana precedencia. Bueno, es un poquito más de código. Esto es un ejemplo muy sencillo de cómo defines una notación. Bueno, aquí usas el stereotype, que es básicamente para hacer una notación compuesta y sobre todo el ahorrarte el tener que definir aquí una a una todas las clases que son alternativas. Bueno, defines el stereotype, le dices que incluye una alternativa, el scope que tiene y te quedas una notación mock. Esta notación mock la das de alta en el beams.xml, la parte alternativa como stereotype, y mágicamente, si la pones, tienes por ejemplo una clase que se llama login service, extiendes de ella para crearte un mock, le pones @mock y ya, aunque coincidan las dos, la que se va a inyectar es el mock. Bueno, esto es un coñazo. En el fondo, ¿qué me estás contando? Que tengo un mock, tengo que crear una clase que extiende de la otra. ¡Buah! Mucho mejor Moquito, ¿no? Porque vamos a reinventar la rueda. Si Moquito coges una clase y te creas un mock y lo inyectas, pues genial. Si casi os lo he contado, ¿no? Tienes aquí el produce y dice, quiero producir un mock de login service. Pues coges aquí dentro, llamas a Moquito, le pasas la clase, el log, cuando llames al login.validate con estos parámetros, pues falla, y con estos, pues seguro que sí. Pues genial. Si solamente vas a inyectar en tu clase de prueba el productor, no hace falta que le pongas el @mock. Pero si tuvieras, digamos, que competir con la clase real, le pones el @mock y ya para adentro. El mock es el que manda. Esta clase, este código, si lo veis, no es una clase, es un método. Lo podéis embeber en vuestro test case de JUnit, o si eres un tío muy ordenado, como mola. Si eres un tío muy ordenado, a vuestro ritmo. Si eres un tío muy ordenado, pues lo metes en clases, con tus test feature y bla, 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 como queráis. ¿Y para qué me sirve esto de Moquito y cosas por el estilo? Bueno, pues por ejemplo, si te estoy probando un CDI, un CDI, por ejemplo, y tengo que partir de que me envíen algo en la request, tenga algo en sesión, madre mía, todo esto me suena incluso un poco a JSF, me empieza a dar miedo, no pasa nada. Cogemos y falseamos el face content, lo tuneas un poco con los métodos que te hacen falta, lo inyectas en la prueba, pruebas el CDI y tan contento. Después ya veremos que funcione todo, pero mínimo tu lógica de negocio la estás probando. Tema de servicio web. Esto es una putada. ¿Por qué? Porque normalmente el servicio web tú no lo controlas. Entonces, tú dependes de que haya un sistema, el entorno de integración, que cuando tú lo llames siempre te devuelva lo mismo. Eso nunca pasa. Haces el test, funciona genial, mañana lo ejecutas, ya no funciona, tienes que llamar a alguien, han modificado algo en otro sistema, el servicio web ya no funciona igual. Una jodienda. Entonces, lo mejor es que te hagas un mock. Te haces un mock del port type de hash web service y que se comporte para unos datos de entrada siempre como tú quieres. Y ya está, fuera. Además, seguramente cuando llamas a ese servicio tienes ejemplos de XML, o además un servicio REST, tienes ejemplos de JSON, pues genial, utilizas JAXB, utilizas Jackson para que te genere ese pojo y no tienes que estar ahí con el pojo, con el set, es un coñazo. Y este sería un poco un ejemplo, ¿no? Si utilizas los genéricos de Java, le pasas un path o un path por defecto, el tipo y directamente a partir de ese XML te genera el pojo ya rellenado, se lo enchufas a Moquito y tienes un mock muy, muy elegante y muy, muy rápido. Arquilian Persistence. En principio podemos hacer mock para todo, pero a veces es interesante ver también que tu capa de persistencia funciona como tú esperas que funcione, ¿no?
Entonces, esta extensión de Arquillian, que se basa en DBUnit, de hecho, todo lo que puedes hacer con DBUnit lo puedes hacer con esto. Al revés no es tan claro, pero así más o menos sí. Te permite que te gestione las transacciones solito, te inicializa el concepto de transacción, te lo cierra, bla, 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 bla. Y sobre todo te permite, haremos un ejemplo, en tu test, inicializar la base de datos con unos datos, ejecutas el test y aparte de las comprobaciones que hayas hecho, tú a lo mejor a nivel de interfaz de lo que estás probando, después valida que en la base de datos, en las tablas que tú le indiques, están los datos que tú esperabas. Entonces, genial. Te permite validar que tu modelo en base de datos se comporta como tú esperas en función de la prueba que estés realizando. Aparte de lo habitual es que cada prueba inicializa la base de datos en un estado conocido, bla, 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 de nuevo para conseguir que sea idempotente. Si una prueba no es idempotente, está fastidiado. Bueno, esto es un ejemplo. Esto es un fichero en formato YML de lo que sería pues, el usuario y dos usuarios con nombre y login y password. Y bueno, aquí básicamente a este usuario, a Clark, se le cambia el password de Kryptonite a Luthor y poco más. Entonces aquí también muy sencillo. Tienes el test, le dices que utilice este conjunto de datos para la creación de, para popular tus datos en base de datos y que esto es lo que espera. Y tú aquí haces lo que te dé la gana y al final, si esto no es lo que hay en base de datos, pues el test fallará. No tiene mucho más misterio. Ya estamos acabando. Estrategias de pruebas. Es un poco lioso, ¿no? Dices, joder, me has hablado de Mockito, me has hablado que tengo pruebas de integración. ¿Qué estrategia de pruebas puedo realizar? Desde el punto de vista, dos. Seguramente hay N, ¿no? Pero dos más evidentes. Una base de pruebas end-to-end y otro lo que llamamos pruebas aisladas. Ejemplo de prueba end-to-end. Pues, por ejemplo, tienes un backend bin que llaman JPA y llaman objeto B y eso multiplícalo por N. Y te interesa comprobar que eso funciona de forma integrada, no que funcione el código del backend bin solo, el código del JPA, no. Quiero comprobar que todo funciona y que además los ficheros descriptores de JOC los enlaza, están allí y todo funciona correctamente. Y lo que quiero probar es desde este punto de vista. Quiero probar todo este circuito desde el punto de vista del backend bin. Pues bueno, básicamente es meter todo esto en Arquillian para no depender y que de nuevo sea idempotente los datos, pues que usamos Arquillian Persistent con una base de datos, por ejemplo, una Derby, una H2, una HSQL, una cosa ligerita, para que los datos estén siempre en un estado conocido para la prueba. Y el EJA, imaginaos que llamo, por ejemplo, a un servicio web, pues bueno, pues aquí cojo y pongo un mock, como el que hemos hablado, para no depender de un sistema externo. Entonces, estoy probando la interacción del backend bin con el JPA y el JB, con los mock puestos donde me interesan, pero todo esto metido en el servidor de aplicaciones y ejecutándose. Y por otra parte tenemos lo que sería la prueba de aislada. Tenemos lo mismo, el backend bin, el JB y el JPA, y en este caso es lo más parecido a una prueba unitaria. Porque cojo, pongo los mock de cada uno de ellos y los pruebo. Con lo cual estoy probando de forma aislada cada uno de los componentes. En este caso, posiblemente con un contenedor de CDI me baste. Las pruebas van a ser muy, muy rápidas. En cambio, la anterior voy a necesitar pues, un Wildfly o un Glassfish o un Tommy y va a ser más lento. Al final son complementarias. Y bueno, si haces pruebas pero no sabes realmente cómo de buenas son, estás un poco ciego, ¿no? Aquí se utiliza Jacoco, que instrumenta on the fly tu código y te permite poder conocer la cobertura que tiene de cada una de tus clases. Puedes agruparlo, lo que serían pruebas 100% de integración, con FileSafe, el plugin de Maven, y con Surface, la parte de unitarias. Y así, digamos, podrías tener una ejecución, por ejemplo, de tu IDE, cuando cambias algún tipo de algo en el código, que te ejecute con toda la parte de pruebas unitarias, que a lo mejor solamente utilizas un profile con el contenedor CDI, y la parte de prueba de integración, que solamente la ejecutas pues antes de hacer un commit a tu repositorio, o el Anily, o cuando te apetezca, pero que ya sabes que a lo mejor no tarda 10 segundos, a lo mejor tarda 10 minutos o media hora. Si te metes, aquí realmente si te vas metiendo, pues si alguien no lo conoce, te vas metiendo, vas buscando los paquetes, al final llegas a las clases,
Aquí realmente te pone, pues eso, verde es guay, rojo está chungo, es decir, que no conviertes el código, y al final llegas a algo como esto, en el cual te dice, mira, por aquí has pasado, genial, por aquí ese no lo estás considerando, ese tampoco, a lo mejor esa excepción tampoco la consideras, y puedes un poco auditarte a ti mismo si esto es código muerto, a lo mejor es código muerto, pues lo quitamos, eso nunca va a entrar ahí, o es que a lo mejor no he probado cómo tiene que entrar ahí, joder, y tiene que entrar aquí. Te empiezas a plantear cosas, empiezas a refactorizar y te empiezas a asegurar que tu código realmente funciona como tú deseas que funcione. Y bueno, evidentemente esto lo enganchamos con un sonar y aquí podemos tener la cobertura de test de integración, los unitarios, las pruebas que son ejecutadas y aquí ya empiezas a poder tocarle análisis a la gente. Claro, estás contando que te has currado una metodología de pruebas, has configurado Arquillian y tropecientas cosas más. Le ha dicho a la gente cómo tiene que probar. Y nadie prueba, aquí no prueba ni Dios. Y dice, guay, no os preocupéis. Si tú quieres transitar a producción o a integrado, tienes que pasar por aquí. Si esto no llega a un mínimo de porcentaje, y esto evidentemente al 100%, todas se tienen que ejecutar bien, rompo el build y te fastidia porque tu trabajo no progresa. Ya veréis cómo la gente se pone las pilas. Si pásame el manual aquel que me contaste, donde me explicabas esto, que a lo mejor me lo tengo que leer. Entonces esto, yo la verdad que es una herramienta, lo del bazooka que contaba antes, tontería con esto. Y bueno, pues esto no es un camino de rosas. ¿Problemas que nos hemos encontrado? Pues que, de hecho, Arquillian es un proyecto que tiene documentación, ¿vale? Está Ivo y una de las cosas que tiene muy buenas es que la persona que lo dirige, le pones una cosa en el foro, te contesta en 0, pero el problema está en que esto es amplio, es un ecosistema entre comillas, es la parte core, las extensiones, los runtime, diferentes versiones. A veces es complicado encontrar documentación de casos reales. Al final casi todo se queda en el pequeño ejemplo y tienes que meterte en los repos de GitHub para ver sus propias pruebas y ver casos complejos que realmente sean de utilidad para lo que tú necesitas. Diferentes versiones de Arquillian y extensiones. Esto os podría contar mucho. Al final, esto es open source. Y el open source mola, pero evidentemente la gente hace lo que puede. Pues te encuentras muchas veces que han subido de versión de Arquillian y dices, genial, corrige no sé cuántos bugs, pero me deja de funcionar la parte de persistencia. Pues te fastidias y para atrás de nuevo con Arquillian. Entonces hay que, digamos, ser consciente de que te puedes encontrar diferentes problemáticas con las diferentes versiones que puedas tener de cada una de las piezas que se juntan. Y después, bueno, J2E, te lo venden, esto es compatible se comporta igual en todos los servidores de aplicaciones, mentira podría. Es decir, parecido sí, igual no. Entonces, pruébalo bien, donde lo vayas a utilizar, si no tendrás problemas. ¿Y algunas lecciones aprendidas? Pues utiliza para el tema de TD pruebas aisladas, utiliza un contenedor de CDI, que vas a ir súper rápido, vas a hacer TD, que es muy molón, J2E y TD, molaría un montón. Lo que antes contaba del plugin de FileSafe para las pruebas end-to-end, que es más lentillo, y así no la ejecutamos cada vez que le damos a un main test o un main package. No uses JB, @JB, si haces esto no puedes usar realmente la inyección de CDI y estás muerto igual. Y prueba bien tu arquitectura base, porque al final, hasta que no la tengas bien probada, no puedes decir que esto funciona. No se lo pases a la gente de desarrollo si la lo has probado tú primero, claro. Elabora una metodología y lo que es un montón molón es romper el build cuando no cumpla lo que quieras que haga. Y nada más, espero no haberos aburrido demasiado. ¿Tienes alguna pregunta? Y si no, pues como es tarde y estamos cansados. Dime. La pregunta es, para pruebas que no son totalmente unitarias, o bueno, para pruebas que no son unitarias, ¿qué gran ventaja ves tú para hacerlas así, en lugar de hacerlas con JUnit normal, sin moquear todo lo que no es tu aplicación, moquear únicamente los backends? ¿Qué herramientas? ¿Qué ventaja tiene esto aparte de que estás ejecutando las pruebas sobre el sector de aplicaciones de lo que sea? Pues utilizar cualquier tipo de herramienta. Tú ejecutas en el servidor de aplicaciones y si quieres moquear una parte la moqueas y si no, pues no lo moqueas. No sé si te responde un poco a tu pregunta. ¿Alguna más? Pues nada, aquí. Uy. Después te la contesto.
eso consideramos que JSF Unit estaba muerto. Yo es que considero que JSF está muerto. De hecho, había una charla muy chula en la que dice, joder, la parte de Java es muy molona, ya, y usa Angular para arriba, una interfaz REST y olvídate de JSF. Es lo que yo te recomiendo. JSF Unit no está, si te metes, hace tiempo que nadie hace commit. Eso a mí no me mola nada. Pero bueno, lo puedes utilizar. Yo para esa parte usaría un mod de Face Content y por ahí puedes tirar. Y si quieres probar la parte de web, métete de Selenium o con Arquirian Grafeno y tiras por ahí. Pero mi recomendación es, píllate lo bueno de Java E7, lo de Java E8, si te mola Java, y la parte de frontend, pues utiliza JavaScript. Es decir, la gente nueva es que dice, bueno, si ya tengo que aprender un lenguaje JavaScript, me monto con Node. Pero quien sepa Java son entornos también más consolidados. Gracias. Gracias.